EPS es un indicador de análisis fundamental y significa Earnings Per Share. Esto es el resultado de dividir la utilidad actual de una empresa, que lo sacas del estado de resultados, entre el número de acciones que está cotizando en la bolsa. Básicamente eso, divides el total de utilidad entre la cantidad de acciones y te dice cuánto vale o cuánta utilidad hay por cada acción. ¿Por qué se usa esto? Dirás, pero ¿para qué yo quiero saber eso? Bueno, cuando tú tienes dos empresas que están en el mismo sector, digamos el sector de bebidas, tú tienes Coca-Cola, que es un monstruo, y puedes tener empresas mucho más pequeñas. Cuando tú quieres comparar una con la otra, tú no puedes compararlo porque la utilidad de Coca-Cola es mucho más grande y la utilidad de esta pequeña empresa probablemente sea mucho más pequeña. Pero cuando tú divides la utilidad entre la cantidad de acciones de ambas, te va a dar un número que tú puedes hacerlo comparable una con la otra. Quiere decir que de repente esta empresa, que es mucho más pequeña, gana más por acción de lo que gana Coca-Cola. Eso quiere decir que esta empresa tiene una valorización que probablemente sea mucho mejor a nivel de análisis fundamental. Entonces, por eso tú divides la utilidad entre la cantidad de acciones, para poder comparar el mismo sector, para poder comparar con el mercado, etcétera. P/E ratio es el resultado de dividir el precio actual de la acción entre el EPS o el Earnings Per Share promedio de la empresa de los últimos 12 meses. Bueno, esta es otra forma de análisis fundamental o un indicador de análisis fundamental que es súper importante. Más adelante te voy a dar indicadores o referencias de cuándo un P/E ratio es bueno o es malo. P/E ratio forward es haciendo lo mismo, pero en vez de utilizar los 12 meses anteriores, utilizas el EPS forecast del futuro, es decir, cuánto la empresa espera tener de EPS en los próximos 12 meses. No estamos hablando del pasado, que ya es un hecho, sino del futuro, que es una proyección. Esto para ver cómo se viene hacia adelante la actividad de la empresa y las ventas, etcétera. Activo circulante, esto es una parte del balance general que te mostré en la página anterior y simplemente muestra la suma de posesiones líquidas de una empresa a una fecha determinada. Es decir, cuánto dinero tienes en efectivo, cuánto tienes en cuentas por cobrar, qué es lo que te deben tus clientes a ti, etcétera. Pasivo circulante es la suma de las deudas actuales de una empresa en el corto plazo. Quiere decir cuánto dinero debes en crédito a los bancos, cuánto dinero le debes tú a tus proveedores, etcétera. Y el current ratio es un indicador de análisis fundamental, que es dividir el activo circulante entre el pasivo circulante. ¿Y para qué se usa? Para saber si una empresa tiene más en activos que de lo que debe en pasivos. Y de esta forma tú te das cuenta si una empresa tiene suficientes activos para compensar todos los pasivos o no. Una empresa puede tener mucho más deuda de lo que tienen activos y cuando esto sucede es un indicador fundamental que probablemente debas considerar mucho antes de comprar la acción. Si una empresa tiene un activo circulante que es 2 o 3 veces más que el pasivo circulante, quiere decir que tiene suficiente efectivo, suficientes activos circulantes para poder compensar cualquier deuda que tiene en el corto plazo, lo cual te deja tranquilidad de poder comprar esa acción sin que la empresa vaya a caer en un problema de crédito o de no poder pagar a sus proveedores, etcétera. Reportes trimestrales. Reportes trimestrales es una obligación que tiene todas las empresas que cotizan en la bolsa. Cada 3 meses deben mostrar sus estados financieros, que te lo mostré en la página anterior, pero que los vamos a ver más adelante en detalle. Y esta es una forma de transparencia para que todos los inversionistas y traders sepan en qué empresas se están metiendo cuando invierten. Considera que cada vez que tú le compras una acción, tú le estás dando tu dinero a una empresa para que lo use para invertir en ella. Entonces, tú esperas un retorno, tú esperas que la acción suba de precio para poder tener una ganancia y la empresa usa tu dinero para poder invertirlo en la empresa y seguir creciendo. Entonces, ¿qué te hace a ti comprar una acción de una empresa? Pues básicamente saber si la empresa está saludablemente bien o no, si la empresa tiene potencial en el futuro o no. Tú no vas a comprar una acción en una empresa que tú sabes que le va a ir mal porque quiere decir que la acción va a caer también. Entonces, para eso usa los reportes trimestrales. Es obligación. En la página web de las empresas tú vas a encontrar los reportes trimestrales de este año, del año anterior también, y mucha información importante que ellos lo llaman una sección de investors o de inversionistas, donde tú puedes ver toda la información con transparencia de esa empresa. Toda empresa que cotiza en la bolsa en su página web debe tener transparencia de sus números financieros totalmente para que cualquier persona pueda verlo. Public offering, bueno, public offering significa una oferta pública que hace una empresa luego de que está cotizando en la bolsa. ¿Por qué hace esto? Bueno, cuando una empresa necesita más dinero del que actualmente tiene eh, y el precio de la acción está a un precio bajo, esa empresa probablemente no va a querer ir al banco a pedirle un crédito porque no quiere deteriorar los estados financieros. Entonces, ¿qué hace? Incrementa la cantidad de acciones disponibles para hacer comercializarse en la bolsa
y esto se hace a través de un public offering. Es decir, si tú tenías 1 millón de acciones, una empresa tenía 1 millón de acciones disponibles en la bolsa para hacer trading e inversiones, esta empresa dice, ok, yo voy a tomar un poco más de mi capital que me queda como de los propios socios y lo vamos a poner disponible en la bolsa. Eso hace que la cantidad de acciones disponibles para comprar en la bolsa sea más grande. Cuando hay más oferta, el precio baja. Entonces, cuando hay un public offering, es porque la empresa necesita poner más acciones para que la gente las compre y esto hace que automáticamente se diluya el precio de la acción, es decir, el precio de la acción va a bajar. Cuando tú tienes algo y lo divides entre más cantidad, el precio va a bajar. Entonces, esto es un public offering y te lo muestro por qué, porque es importante conocer la deuda de una compañía, porque si una empresa tiene mucha deuda y tiene poco ingreso, probablemente en cualquier momento haga public offerings. Y cuando hace esto, el precio de la acción cae drásticamente. Entonces, es una forma de análisis que es importante que la sepas, ¿ok? Ahora vamos con el concepto de la bolsa. ¿Para qué te quiero explicar el concepto de la bolsa? Porque básicamente es lo que tú necesitas saber, dónde están las acciones, qué significa, por qué se mueve, etcétera. Entonces, ¿qué es la bolsa? Te voy en un concepto que es de Investopedia, que es una de las principales fuentes que yo uso. La bolsa se refiere a la colección de mercados e intercambios donde se realizan actividades regulares de compra, venta y emisión de acciones en compañías públicas. Toda compañía pública tiene, o toda compañía que es privada, para hacerse pública hace un IPO. Una vez que ya hace el IPO, que es un Initial Public Offering, empieza a cotizar en la bolsa una porción de su capital en forma de acciones. Cuando esto pasa, están en la bolsa y cuando están en la bolsa están libres para que tú y yo podamos comprar y vender cada vez que queramos. Entonces, esto es la bolsa. Es como un mercado normal donde tú vas a comprar verduras, frutas o vas a comprar carne, pollo, lo que tú quieras, pero en vez de comprar esto, estás comprando acciones. Pero ponlo así un poco como el mercado donde tú vas en el centro de tu país, donde la misma persona que te vende la carne y el pollo está en el puesto al lado y también vende carne y pollo. Entonces ellos compiten un poco entre precio y valor para que tú compres con ellos y no con el de al lado. Entonces esto es básicamente la bolsa. Hay muchas acciones de sectores que son el mismo, de bebidas, de petróleo, de bancos, etcétera, y esas acciones están en una constante oferta y demanda que crece y baja y eso hace que hay una libre comercialización de estas empresas, ¿ok? Entonces, la bolsa es ese mercado donde está comprando y vendiendo acciones todo el tiempo. ¿Cuáles son los principales índices? ¿Y qué es un índice en un mercado de la bolsa de Estados Unidos, que es el mercado donde yo te recomiendo invertir porque es el más importante del mundo? Cuando tú quieras expandir y tengas mucho más conocimiento, te recomiendo invertir en otros mercados como China, como el de Londres, etcétera, pero por ahora yo te recomiendo solo invertir en el mercado de Estados Unidos porque es el más, digamos, estable, con más seguridad de que va a ir seguir subiendo y no de que va a caer atrás. Entonces, bueno, los principales índices. El primer índice que te recomiendo ver es el Standard Poor's 500. Este índice representa las 500 empresas con mayor market cap del mercado. Es decir, las 500 empresas más grandes de acuerdo a la valorización de la bolsa. Cuando vemos otro índice que se llama Dow Jones, este representa las 30 empresas con mayor market cap del mercado. Es decir, en vez de las 500, agarra solamente las principales 30. Es mucho más centralizado, mucho más pequeño y más potente. Cuando vemos el Nasdaq Composite, este representa más de 3.000 empresas de distintos niveles de market cap. O sea, pueden ser empresas que valoran en mucho dinero o en un dinero, en una valorización que es mucho más baja. Entonces aquí el market cap no representa mucho esto, sino que predomina el sector de tecnología que representa el 46% aproximadamente de este índice. El segundo más grande, para que tengas una referencia, es el servicios de consumo y representa un 20%. Es decir, tecnología sigue siendo el más importante de Nasdaq. Donde tú quieres ver estas empresas como Apple, como Facebook, ellos cotizan en Nasdaq. Y este índice es como de los más nuevos que hay y es súper trending porque hoy en día la tecnología, desde hace unos 20 o 30 años atrás, ha evolucionado tan fuerte y es un mercado tan potente que el Nasdaq es el índice que prácticamente más crece. Y te lo voy a mostrar un poco más adelante en la siguiente slide. El Russell 2000 representa 2.000 empresas con el menor market cap del mercado. Son las empresas más volátiles de las que están, digamos, solventes, que tienen información con transparencia y que puedes usar para invertir. Hay otras empresas que tienen mucho, mucho menor market cap y que están dentro de un mercado que se llama over the counter, que te lo muestro al final. Si viste la película The Wolf of Wall Street, prácticamente las acciones que usaba
Este personaje en la película de Wolf of Wall Street son empresas que estaban en el over-the-counter market. Son empresas que se llaman también pink sheets porque son empresas que no ofrecen transparencia como las demás que te muestra arriba en los otros índices, sino que prácticamente no te muestran los estados financieros si quieren, tienen poca regularización, entonces tú el dinero que pones ahí lo pones con los ojos cerrados. Estas acciones, mucha gente hace dinero acá cuando es muy experta, porque estas acciones tienen una volatilidad enorme. Pueden caer y subir 20-30% en cuestión de minutos. Y como esto sucede, la gente que sabe manejar estos indicadores, que te voy a explicar más adelante de análisis técnico, hace mucho dinero acá. Pero si tú lo usas sin tener suficiente conocimiento y experiencia, puedes perder mucho dinero. Así que over the counter o pink sheets es algo que no te recomiendo para nada. Y si lo haces sobre tu propio riesgo, porque de verdad que yo no lo hago y aunque tenga muchísima experiencia, no creo que vaya a invertir en over the counter stocks, a menos de que haya una oferta de algo tan bueno que sea prácticamente muy bueno de tomar ese riesgo. Pero no te recomiendo para nada, ¿ok?